Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Mariana Arriaga, cineasta, fotógrafa y una mujer profundamente sensible. Mariana creció entre historias, rodeada de arte, libros y sets de cine. Su camino en el cine no fue casualidad, fue destino. Desde niña observaba, escuchaba y capturaba el mundo desde el alma. Mariana es hermana de Santiago e hija del guionista Guillermo Arriaga, con quienes codirigió A Cielo Abierto, una historia escrita por su padre hace 30 años y rescatada por los tres para llevarla a la pantalla con una fuerza emocional tremenda. Hablamos también de su productora Memento Mori, de cómo tres cabezas piensan mejor que una, de la importancia de aprender a ceder para crear colectivamente. En esta conversación, Mariana y yo hablamos de su escucha interna, y pues Mariana es pasión, intuición y verdad. Su voz es suave pero firme, su mirada profundamente humana. Una conversación para reflexionar sobre los vínculos, el arte como catarsis, el mar como refugio y la vida como una película en construcción constante. Si quieres saber más sobre ella, síguela en Instagram como Mariana_Arriaga. Cuando vas a tener una inversión tan fuerte en una película, pues tienes que cuestionar cada decisión. Es muy natural. Y en ese momento él, pues también, un poco por rigor vio más, pero le decía, es ella. Y ya que vio más, ya tenía el argumento de poder decir, es ella. Y acabó siendo Jennifer Lawrence y no se equivocó. Y desde el día uno le dijo, tú vas a ser una estrella. Y su carrera ha hablado o sea, por sí sola. La carrera, sí, ha hablado por sí sola. Ha demostrado que Jennifer Lawrence tenía esa capacidad y la sigue teniendo y la tendrá. Es una gran actriz. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querida Mariana, bienvenida a Escucha Podcast. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Al revés, gracias a ti. La verdad es que desde que platicamos hace algunas semanas, estaba muy emocionado de tenerte, no solo porque compartimos justamente la misma universidad y la misma carrera, y por ahí somos colegas, sino por entrevistar a una persona como tú, que sé que desde muy chica tuviste esta inquietud por el cine de manera natural, y bueno, lo que ha sido tu trayectoria, tanto en la parte del emprendimiento como en la parte de la dirección, pues creo que es muy interesante, y siempre recibir a gente tan interesante pues me llena de orgullo. Entonces, bienvenida a Escucha, y espero que esta conversación te siente muy bien y que la gente pues sepa qué es lo que has hecho y poco a poco. Gracias por el espacio. Para empezar, mi querida Mariana, y para que la gente te conozca un poco más a detalle, quiero que me respondas 3 preguntas. Ok. La primera es saber quién es Mariana Arriaga Armendáriz. La segunda que quiero saber es quién es Mar. Y la tercera es quién es Marzán. Ok. Mariana Arriaga Armendáriz es la hija de Maru y de Guillermo, hermana de Santiago, novia de Eduardo, madrastra de Franco, tía de Rafaela, sobrina de Patricia, Carlos, Jorge, Rosa María, Gaby, Mari Carmen, prima de un montón. Qué buen árbol genealógico. Sí, siento que Mariana Arriaga Armendáriz pues, es la persona que soy yo y que se ha formado
por toda la gente que me rodea y con la que he crecido. Luego, Mar. Mar es un apodo que empezó mi hermano. Él empezó a llamarme Mar hace algunos años. No hace tanto, diría yo. Y de ahí se fue contagiando a, yo diría, mi círculo más cercano. Pues la gente más cercana me dice Mar. Y Marzán es como... Hasta hace poco la gente creía que Santiago y yo no podían vernos separados. Desde que estuve en la universidad empecé a trabajar con él y empezamos a tener grupos de amigos compartidos, a compartir viajes, a compartir el núcleo familiar. Entonces había tantas cosas que compartíamos que siempre en eventos, en cenas, en restaurantes, en lugares estábamos juntos. Y no fue hasta que cada uno empezó como una vida familiar por su lado que empezamos a no aparecer tan seguido juntos. Pero Marzán es el dueto que Paulina Dávila bautizó. Siempre habíamos colaborado, pero Paulina un día dijo, ustedes son Marzán. Ya como uno mismo. Ya como un núcleo, sí. ¿Y cuál es la diferencia de Mariana a Mar? De Mariana a Mar, pues Mariana es más largo. Mar es como más práctico. Y es algo reciente. Antes me decían, hay un cuarto que me decían Maro. Y Maro es para la gente de la prepa antes. O sea, primaria, finales de primaria, secundaria y prepa. Y entonces todavía hay también un grupo de gente que me dice Maro hoy en día. Bien. Sí. ¿Y en qué cambia en términos de personalidad o es más bien la misma persona que ha evolucionado pues, a través de los años? Es la misma que ha evolucionado. Maro venía de un bullying porque yo no sabía dar marometas. Ok. Entonces... ¿Bullying real? Sí. Bueno, no. Bullying entre real y de cariño. En eso de la primaria cuando estás en clase de educación física y el profesor te pide dar la marometa. Y entonces había una muñeca en ese entonces que se llamaba Mari Marometas, que ponía un brazo, luego ponía otro y luego giraba muy torpemente. O sea, era muy lenta. Yo lo hacía de la misma manera. Okay. Entonces me empezaron a llamar Marometas, pero como era tan largo, lo acortaron a Maro. Entonces, en algún momento, la gente me empezó a decir Maro, un poco de bullying, de broma, y luego me cambié de escuela y algunas amigas de esa escuela se vinieron conmigo, entonces me decían Maro ya sin explicación. Entonces, como que fue un apodo que hasta la prepa duró. Mira, eso sí que está interesante. Sí. ¿Y ahora cómo vas con este tema de las marometas? No lo volví a intentar. No lo volviste a intentar. Sería bueno que lo volvieras a intentar a ver cómo sigue siendo igual. Oye, Mariana, entrando un poquito más al tema familiar, sé que le das mucho valor a la familia, que eres cercana no solamente a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, sino justamente a esta siguiente extensión. Y en esta parte de la relación con tu abuelo, sé que tu abuelo era un cuentahistorias nato y que a partir de ahí empezaste a tener como esta conexión no solamente con la lectura, sino con las historias fantásticas. Cuéntanos un poco cómo empezó a ser tu inmersión dentro de las historias a través de tu abuelo y de narrar estos cuentos y pues la palabra, ¿no? Bueno, ahora que me definí, también olvidé decir que soy nieta de Ignacio, Rosa María, Amelia y Carlos, porque mis abuelos sin duda han sido personas que marcaron mi formación. Cada uno de ellos siento que aportó algo a quien soy hoy en día y a lo que me construye. Y mi abuelo paterno era un lector muy ávido, o sea, él le encantaba devorar libros, él creía firmemente en la educación. En la educación, incluso siempre insistió que yo hiciera una maestría, nunca la hice, pero mientras vivió, cada vez que lo veía me decía, hija, ya vas a empezar tu maestría. Y creo que toda la familia paterna, todos fueron profesores en algún momento, todos han sido maestros de algún grado escolar. Y mi abuelo siempre fue un lector, mi abuela también, fueron lectores. Y desde niños nos contagiaban esta cosa por las historias. Yo creo que pues, también se lo contagiaron a mi papá y a mis tíos, porque todos en su ADN traen algo de contadores de historias. ¿Recuerdas alguna historia que te haya contado tu abuelo, que te haya impactado, que recuerdes con cariño? Me acuerdo las de mi papá. Mi papá todas las noches se inventaba un cuento distinto.
Y habían historias que trascendieron en la mente de mi hermano y mías, porque noche con noche le pedíamos repetir la historia. Había una de las maripositas. La historia de las maripositas era el hit entre Santiago y yo. ¿De qué iba esta historia? Traían obviamente moraleja, eran como moraleja para que fuéramos buenos niños. Y las maripositas eran unas maripositas que estaba lloviendo y sus papás les decían que no salían y desobedecieron y se fueron muy lejos. Afortunadamente sobrevivieron y ya luego se reencontraron con sus papás. Aprendieron a no salir cuando les dicen que no salgan. ¿Qué impacto tuvo estas historias que te platicaba tu papá todas las noches? Muchas veces inventando, evidentemente, los personajes y mezclando y tal, en que hoy tú te dediques a dirigir y a contar historias. Pues tiene mucho impacto, o sea, yo creo que además de estas historias de todas las noches, la manera en la que estructuraban la narrativa y la vida diaria, o sea, tanto mi papá como mis tíos y mis abuelos, cuando te contaban una historia, te la contaban de una forma que te envolvía, o sea, te envolvía, así fuera como una ida al súper o cualquier historia, pero como que volvían la forma de contar historias en algo muy especial. Y esto, pues yo creo que algo debió de haber quedado en mí, porque yo tampoco pude escapar de esta cosa familiar de dedicarme al cine y a contar historias. Dicen que los niños en los primeros años de edad imitan el comportamiento de los adultos. Y esto lo puedes ver tanto en las palabras como en cómo caminan o cómo se expresan y luego cómo repiten, ¿no? Entonces, por ahí creo que somos un ejemplo muy claro de pues, los niños que tenemos alrededor, sean hijos, sean sobrinos, ¿no? Tú ahora como tía. Pero te pregunto esto porque tú también viviste cerca de muchos lectores y la gente te define como una lectora voraz. Con esa palabra, voraz. Hay una anécdota en donde había un viaje de verano o tú estabas de verano con tu familia y te dedicaste a leer toda la saga de Harry Potter en esa vacación. Cuéntanos un poquito de esto, porque parece que hubiera sido como una lucha personal, decir, los tengo que acabar y tengo que terminar para saber en qué va la historia. Órale, yo no sé quién te contó eso, qué especial. Sí, yo me acuerdo que mi tía Patricia llegó cuando Harry Potter estaba recién publicado y nos contó la historia de que la autora había pasado por muchas editoriales y todo el mundo le había devuelto su manuscrito diciéndole que no les interesaba. Correcto. Y hubo una que la tomó y entonces dijo como, bueno, este es el resultado, pero Harry Potter en ese momento no era lo que era hoy en día, ni después, ni lo que se volvió. Era un libro recién publicado y mi tía Patricia como que lo espoteó y nos lo dio. Y ahí leía cositas, pero yo creo que nunca me había picado tanto con algo. Yo creo que ese fue el inicio de la lectura así como... ¿Cuántos años tenías, más o menos? ¿Cuántos años tenía cuando salió Harry Potter, el primero? No sé, ¿qué fue? ¿Como en quinto de primaria? Habré tenido... 11, 10. Más o menos. Más o menos, ¿no? Ajá, y entonces empecé a leer el primero y dije, ay, ¿qué es esto? Y luego empezaron a publicar los demás y hubo un punto donde sí tenía todos estos así. Y también tenía un grupo de amigas que todas estaban igual de obsesionadas. Entonces ya era también como una cosa de, si no me apuro, ellas me van a arruinar el final. A spoilear, claro. Ajá, entonces sí fue, o sea, sí hubo un momento en mi vida donde dije, los tengo que acabar. Uno, porque estaba picada y dos, porque era como también una forma de vincularme a este grupo de amigas. O sea, me acuerdo que tenía una que se llamaba Paulina, que estaba todavía más obsesionada que yo. Y fuimos como a un día de campo en un club, ahí había albercas, había todo, y no, nos pasamos todo el día en el pasto leyendo el libro de Harry Potter. Y tus papás felices, evidentemente. Sí, felices, yo creo que sí. Hablabas ahorita sobre tu relación con tu hermano en este Marzán, en donde no podían separarse ya de todas las cosas que tenían en común. Más adelante hablaremos, obviamente, de la codirección que acaban de tener. Pero tu relación con tu hermano no siempre fue así. Y al principio de chicos casi fue del odio al amor. Sí. Cuéntanos un poquito la evolución, porque sé que hoy Santiago no solamente es tu socio, sino que también pues, han hecho cosas emocionales muy fuertes en términos de dirección, en términos de
de dejar el alma, ¿no? en sus proyectos, pero tú no escoges dónde nacer y no escoges quién va a ser tu hermano. ¿Cómo fue la evolución de esta parte para que hoy sean y que hayan formado lo que son? Bueno, de niños teníamos una relación amor-odio. No todo era odio, la verdad, sí nos llevábamos muy bien y jugábamos porque yo creo que la ventaja de tener hermanos es que tienes con quién jugar hasta que no. Hasta que el otro ya no quiere jugar a lo que tú ya no quieres jugar a lo que el otro. Entonces Santiago y yo nos llevábamos bien y luego peleábamos a morir. Y él cuenta que yo era jodoncísima y que él estaba jugando a Nintendo y que estaba a punto de cruzar su nivel y yo le sacaba el cassette. Pero él hacía otras cosas. Con eso. Sí, pero él también era jodoncísimo, qué bárbaro. Entonces crecimos y hubo un punto donde había tanta fricción que nuestros papás decidieron llevarnos a terapia. Ok. Había una fricción real, entonces. Sí. ¿O crees que fue algo exagerado por parte de tus papás llevarlos a terapia como hermanos? No, sí nos llevábamos mal. O sea, peleábamos mucho. Y luego Santiago era menor y no era tan ágil verbalmente. Entonces, cuando ya las palabras no le alcanzaban para molestarme al nivel que yo, pues me golpeaba, me intentaba golpear. Ya. Entonces, era una dinámica que la verdad, pues sí, cansaba a mis papás con toda la razón. Entonces, nos metieron a una terapia con una terapeuta que había tenido 10, 11 hermanos, no sé. Y en lugar de escuchar nuestros problemas, yo sentía que lo único que estaba haciendo la terapeuta es desahogar sus propios traumas, porque de pronto decía como, ¿qué les das de desayuno a tus hijos? Y mi mamá decía, ellos escogen. No, yo con mis hermanos nunca escogí un desayuno, ahora dales lo que no les guste. Ah, opinaba de su vida. Sí, claro. Entonces odiábamos tanto esa terapia y luego ella decía, quiero hablar con su mamá solas. Entonces nos sacaban al pasillo y cuando estábamos en el pasillo nos empezamos a agarrar a golpes y regresábamos. Entonces se volvía como más larga la terapia. Hasta que dijimos, bueno, ya, o llevamos la fiesta en paz o nunca nos van a sacar de esta dinámica. Entonces pedimos que nos sacaran con la condición de llevar la fiesta más en paz. Y bueno, obviamente siempre, seguimos teniendo estas peleitas. Y no fue hasta que Santiago se fue un año a estudiar fuera, que yo creo que me dio como un espacio de extrañarlo por primera vez en la vida, que nos separamos este año. Entonces, y también fue un año, él tenía 15, yo 17, pues es año donde ya empiezas a madurar, donde ya empiezas como a forjar más la personalidad que te va a definir más en adelante. Ya no es tanto como toda la ligera y todo jugueteo. Entonces, en ese año que nos separamos y que empezamos a encontrar intereses personales y eso, cuando nos reencontramos, nos dimos cuenta que teníamos más en común de lo que creíamos. Entonces, ahí empezamos como a llevarla mejor. Y ya en la época de la universidad, cuando nos metimos a estudiar lo mismo, pues yo siempre he sido la grande, entonces como que, y yo tenía bien claro desde niña que quería ser directora. Santiago no, Santiago pasó por 200 carreras diferentes en su crecimiento, y yo dije, voy a hacer mi corto de titulación. Me acuerdo que en ese primer corto lo invité a codirigir y me dijo, no, yo qué voy a andar haciendo codirigiendo contigo. Entonces codirigí mi corto y le dije, bueno, puedes ser productor. Fue productor, como que algo me donó, y vino al set y dijo como, ay, yo creo que pensó, si mi hermana puede, ¿por qué yo no? Y entonces, en ese momento lo invité al set y pues yo había armado un set con las posibilidades que yo tenía, pero se veía como un set en forma. Y ahí cuando empezamos a compartir también, ya más allá de gustos y hobbies y así, esa pasión por el cine y por dedicarnos ya de manera profesional a lo mismo, fue que nos acercamos completamente. Y también empezamos a compartir, que nunca había pasado antes, de esos círculos de amigos. Y de pronto nos empezamos a volver muy, muy cercanos. O sea, ya nos íbamos de viaje con amigos, de viaje con familia, y éramos cómplices máximos en todo. Ahora, en este año de ausencia que dices, lo extrañé, ¿no? Y tuve como esta parte para revalorar lo que me gustaba de él. Justamente en estas pausas o en esta ausencia encontramos muchos regalos. Y esto es cuando tenemos algo a color y vemos algo en blanco y negro, la óptica cambia totalmente, ¿no? O en el silencio podemos encontrar pues muchas respuestas, ¿no? Y es la ausencia del sonido, etcétera. Llevando como esta metáfora de lo que estoy diciendo, ¿qué fue lo que realmente valoraste de él que a lo mejor no estabas viendo cuando lo tenías todos los días y en esta evolución a la adultez, ¿no? de lo que hablabas? Pues me acuerdo que en ese año, fue un año donde 6 meses yo me fui a estudiar a Francia, francés,
Y luego estuve haciendo algunos viajes pues, en la casa ahí con mis papás, que siempre hemos tenido una relación muy especial, nos llevamos muy bien desde siempre, nunca he sentido que ha habido fricciones serias con mis papás. Y también como, pues es lo que dices, o sea, la casa se sentía en silencio, de pronto era todo muy pacífico y no tenía ni con quién jugar, ni con quién pelear, o sea, como, pues empecé a extrañar su presencia. Ahora bien, con esto que dices, en términos de la presencia y en términos de, yo siempre supe que iba a ser directora de cine, Sí. y tu hermano no. Tus primeros acercamientos, Mariana, reales con el cine se dieron en sets en donde después esas películas fueron películas no solamente famosas, sino que marcaron la historia del cine Sí. mexicano y a nivel internacional. Estoy hablando de Amores Perros, estoy hablando de 21 gramos, en donde tu papá evidentemente estuvo más que involucrado en todas estas historias que ha llevado a nivel mundial. Y tú estuviste ahí y te diste cuenta que con una cámara podías hacer ficción y que tuvo mucho impacto en esto. Cuéntanos cómo fue tu descubrir detrás de una cámara con esta dirección y con esta parte y ver al Chivo Lubevsky trabajar, etcétera, en donde hoy pues ese impacto queda impregnado en lo que estás haciendo. Bueno, a ver, yo venía escuchando que mi papá estaba escribiendo cosas desde más chica, porque él empezó a escribir, no sé, pues la película que yo dirigí la escribió cuando nosotros teníamos, no sé, 4 y 6 años, o un poquito menos quizás. Pero siempre escuchaba que escribía. Pero la primera historia que se llevó a cine fue Amores Perros, efectivamente. Y me acuerdo que ya desde que empezaba a prepararse la filmación, yo escuchaba a mis papás con planes de llevarnos al set, pero teniendo que planear toda la logística sobre qué día llevarnos, porque era una historia muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces me acuerdo que se hablaba de un choque, y yo no entendía qué choque, ni de qué iba, ni de qué se trataba, ni de qué iba la película, pero me acuerdo que decían, es que el día del choque sería interesante llevarlos, pero es peligroso, pero es no sé qué. Y entonces al final decidieron no llevarnos al día del choque, sino llevarnos al día en que filmaban lo que pasaba después del choque. Y yo llegué al set de Amores Perros. Que es el departamento, cuando ya tiene, bueno. No, antes del departamento, después del choque, cuando están todos los coches madreados en la calle. Sí. Y cuando está el chivo con los perros ahí, que se lleva el coffee. Uf. Ajá, esa escena. Entonces llegué al set y llegamos en corte a comer, entonces nos sentamos a cotorrear con todo el mundo y dije, ay, qué agradable esto, todo el mundo es buena onda. Qué padre es el set. Y luego acaba el corte a comer y todo el mundo se pone muy serio y son un montón de personas, no me acuerdo cuántas era el crew de Amores Perros, pero yo veía gente corriendo por aquí y por allá y aparte todo fue en la Condesa y tenían varias cuadras tomadas pues con todos los camiones de producción. Entonces era gente que iba de un lugar a otro, que se movía por la zona, cada uno como con una tarea bien concreta. Pronto nos dicen mis papás, bueno, vamos a ver lo que está pasando. Y nos llevan y hay un coche chocado y está la actriz sentada en el coche. No, estaba en el camper de maquillaje, le estaban poniendo vidrio por vidrio en la pierna. O sea, le estaban pegando vidrios en la pierna. Y luego está un perro acostado que le están poniendo sangre artificial. Sí. Está el chivo, está Emilio Echeverría, ahí con su personaje que es para mí uno de los mejores personajes al día de hoy. Y estaba Gael, estaban todos los coches chocados, había vidrios en la calle, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, esto es real, a mí nadie me va a venir a decir que esto es ficción. Entonces mi papá, justo ahí, cuando vi todo ese desastre, me llevó al camper de maquillaje donde le estaban colocando los vidrios. Uh-huh. Y aunque yo podía ver que todo eso estaba siendo construido, me pareció muy choqueante. Y me quedé mucho con esa imagen y con ese deseo de entender qué pasaba ahí, cómo tanta gente estaba trabajando para lo mismo. Pues obviamente ahí no vi el resultado inmediato, no podían imaginar el resultado. Y también pasaron años y obviamente yo tenía, cuando salió Amores Perros, 9 años, no me dejaron verla, entonces la vi hasta mucho tiempo después. Y tiempo después fue que toda esta experiencia de lo que había vivido cobró sentido cuando vi la película completa y entendí a qué iba, y ya tenía también más años como para procesar aquello que había vivido. Pero en ese inter me acuerdo que había todavía CDs
y teníamos nuestros reproductores CDs y nos gustaba dormir. Hicieron como uno especial de 3 canciones de la película. Nos gustaba ponernos a dormir con el CD y sonaba la música de Amores Perros. Entonces algo ahí se empezó como a... ¿Dormías con la música de Amores Perros? No todas las noches, algunas noches con esas 3 canciones y ya luego caíamos profundos. Pero yo me acuerdo que Santiago y yo teníamos una pesadilla bien recurrente, que la compartimos hasta hace poco, que era que yo tenía 2. Unos perros se metían a mi casa donde vivía en la infancia, como que había que esconderse en los closets y así, porque sí. Muy agresivos los perros. Y un oso. Yo tenía esos dos y Santiago tenía las mismas pesadillas, que yo creo que venían de ahí. Pero sí, fue como en ese momento donde me empezó a llamar la atención. Y luego vino el set de 21 gramos. Ahí en el Inter, nuestro padre dirigió un cortometraje que se llama Rogelio, que trata de un muerto que no quiere morirse. Entonces es un muerto que se sale de su tumba y pues, pasea por ahí todas las noches y va a la casa y visita a la sobrina, etc. Y también fuimos a la filmación de ese, luego vino 21 gramos, donde estuvimos, la filmaron en Memphis, entonces fuimos a Memphis, Tennessee, por unas semanas y estuvimos ahí en la filmación y ahí, bueno, ya tenía más años, ya tenía más capacidad de entender qué estaba pasando. Y así, entonces empecé a visitar sets y eso empezó a marcarme. Y yo me acuerdo que yo creo que por ahí de 21 gramos yo dije, yo quiero ser directora de cine. ¿Qué impacto tiene en una niña de 9 años haber vivido de cerca cómo es el behind the scenes de una película? Pues de esta, no voy a decir nivel de producción, pero sí nivel de detalle. Pues yo creo que mucho, o sea, al final acabé dedicándome a lo mismo, o sea, me marcó al grado de querer también entrarle a eso. ¿Por qué director y no fotógrafa? Sé que eres amante de la foto. Siento que soy muy floja, no que no pueda, pero he sido muy floja para entender todas las cuestiones técnicas que hay detrás de la fotografía. Me encanta la foto. Y de hecho sí he pensado que quizás no es muy tarde para empezar a estudiar. Es algo que siempre me ha llamado. Pero la dirección y poder tener la cabeza en, como dices, cada detalle para contar una historia me encantó desde siempre. Muchas veces, Mariana, hablamos sobre el proceso de un actor, ¿no? Cómo se prepara un actor para el personaje, qué tiene que leer, cuáles son sus hacks o trucos para pues, meterse en el papel y que salga esto que le está pidiendo el director. Pero poco se habla de justamente cuál es el proceso del director. Y me gustaría entender y entrar un poquito más a profundidad de cómo es que tú te preparas, sea un cortometraje o sea tu ópera prima, para justamente hacerle entender al set lo que te estás imaginando para que luego eso sea lo que se plasma en el corte final. Bueno, normalmente obviamente cada director tiene sus propios métodos y cada uno lo hace a su manera. Siempre tiene que haber mucha preparación para que salga bien, pero siendo 2 directores, en mi caso he codirigido casi todos, salvo... Tú al principio. Bueno, uno tiene que estudiar la historia y conocerla a la perfección. O sea, yo creo que Santiago y yo cada uno hacemos la chamba de ponernos a leer la historia, a hacer nuestras propias notas. O sea, lo que normalmente hacemos es que cada uno se va por su cuenta, estudia la historia. Yo siempre digo que Santiago es un godín súper desperdiciado porque le encanta hacer presentaciones. O sea, su mayor pasión en la vida es todo lo que... Y él le ha aprendido, la verdad. A mí no es lo mío, no me gusta, no le agarro el chiste, pero Santiago, para traducir todo lo que hay en su mente, hace presentaciones. Entonces su propio proceso es que lee todo y luego se va a hacer sus presentaciones así. A mí me gusta mucho hablar las cosas y como dialogar y decir, como más bien todo al hablado. Entonces yo me voy y hago mis anotaciones. Hemos leído un montón de libros que nos han dado herramientas como para hacer un trabajo de desglose y de mesa. Entonces cada uno hace sus anotaciones y ya luego nos vamos juntos a platicarlo. Y en la película en particular hubo un montón de cosas que hablar porque efectivamente cuando llegas al set uno tiene que llegar con la mayor claridad posible porque si no se vuelve un desastre y cada quien toma el camino que Dios le da a entender. Cuando te refieres a hago las notas, es tú lees el guión y conforme estás leyendo el guión haces las notas de lo que quieres o de lo que te estás imaginando. De todo, o sea, si hay algo respecto a la locación que me imagino lo anoto, pero en general también vamos línea por línea del guión, de los diálogos,
tratando de entender el subtexto, haciendo anotaciones que sean importantes de vestuario o de maquillaje o de los diferentes departamentos. Entonces como que lo desglosamos todo y vamos aterrizando todo, cómo imaginamos las cosas ahí. ¿Cómo pueden convivir dos egos? Y cuando hablo de egos no lo digo con connotación negativa, pero dos directores en escena que están co-creando y co-dirigiendo, porque lo acabas de decir, uno toma el rumbo A, otro toma el rumbo B, se hace un brainstorming para ver hacia dónde se va a definir y luego se ejecuta. ¿Cómo es este diálogo para entender qué idea se va a plasmar? Pues mira, yo creo que siempre tratamos de ver por la historia, no por mi visión personal como Mariana o su visión personal como Santiago. Siempre tratamos de ver qué es lo que más va a beneficiar a la historia. Y cuando no logramos ponernos de acuerdo, a veces acabamos hasta filmando las dos alternativas, pero normalmente siempre hay una conversación. Nos hemos acostumbrado también en todo este proceso y en todos estos años de corrección, hemos aprendido a hablar las cosas para tratar de llegar a soluciones que nos funcionen a los dos. Al principio quizás más jóvenes no éramos tan buenos hablando, o sea, en los cortos sí hubo una que otra pelea no muy grave, pero una que otra discusión así más acalorada, pero luego empezamos a aprender a comunicarnos. Creo que nuestras personalidades se complementan bien, y creo que ambos hemos aprendido también a escuchar al otro. En la película hubo momentos donde nos pasábamos, sobre todo en el proceso de edición, no tanto en el set, porque en el set uno tiene que resolver de manera muy rápida porque cada segundo cuesta, pero en edición sí había momentos o días donde nos pasábamos todo el día argumentando por 5 segundos de película. Entonces era como, ya hoy lo veo con distancia y digo, no era necesario pelear todo un día por 5 segundos, daba lo mismo. Pero pues cuando los dos creemos que la decisión que vamos a tomar va a cambiar algo en la historia, pues sí lo tenemos que hablar hasta llegar a un acuerdo, y si no, pues se prueban las dos cosas. Era lo que te iba a decir, ¿qué pasa si no se llega a este acuerdo? Bueno, porque las dos visiones son válidas, ¿no? Probamos las dos cosas. Había de hecho una escena en la película que acabó no quedando, que yo insistía que no tenía ningún sentido de estar en la película, pero me acuerdo que lo hablábamos y lo hablábamos y lo hablábamos, y un día Santiago decía, tienes razón, y al día siguiente llegaba otra vez, no, ya lo pensé, tiene que estar, y al día siguiente, no, tienes razón, y así estuvimos por meses, pero pues bueno, al final siento que uno tiene que tomar una decisión. ¿Cuál quedó? La mía, no estuvo, pero creo que por más razones. Yo odiaba esa escena, acabó quedando. Hablemos entonces de Cielo Abierto. Cielo Abierto es una historia que escribió tu papá hace 30 años, la cual habla, corrígeme si estoy mal por favor, pero tu papá tuvo un choque a los 27 años, en el cual en este periodo del accidente se imaginó qué hubiera pasado si él, siendo papá, hubiera muerto, y la ausencia de un padre, o más bien cómo hubiera sido su vida con la ausencia de un padre. ¿Correcto? Sí. Ustedes recuperan este manuscrito en un cajón, tienen los derechos o recuperan los derechos y deciden, a manera de proyecto familiar, recrear justamente esta historia. Es correcto. Tu papá hace la historia o el guión, tú y tu hermano codirigen, y tu mamá, si bien no estuvo involucrada en la parte técnica de la película, sí estuvo involucrada en cada paso de esta película. Cuéntame qué impacto tiene que tu ópera prima, en un largometraje, sea en confidencia con tu círculo más cercano, que es tu familia. Eso yo creo que es lo que más disfruté de todo el proceso del largometraje, poder compartir este proceso con ellos, pues es una experiencia única. Como dices, mi mamá no estuvo activamente involucrada, o sea, no tiene un rol de productora como tal, pero siempre decimos que es la productora de la familia, porque es la que sostiene todo para que todos podamos estar haciendo lo nuestro, y acompaña siempre cada proceso, desde que soy chiquita y tengo memoria. La recuerdo siempre acompañando a mi papá y leyendo sus manuscritos y dándole
su opinión y como, sí, acompañando las etapas. Entonces aquí sí fue muy especial. Nosotros filmamos en el norte de México, en Coahuila, y una de las locaciones fue un rancho al que vamos año con año como familia. Siempre mi papá, desde que tengo memoria, se va al norte de México por varias semanas al año de cacería. Él caza con arco y flecha y siempre se va y le gusta mucho su tiempo en el monte, y en algún momento hemos estado empezando nosotros desde niños a incorporarnos a estos viajes de cacería. También de ahí viene un poco la inspiración de la historia, porque es un padre que viaja con su hijo al norte de México y en este viaje es donde tienen un choque y el papá muere y el hijo sobrevive. Entonces sí, de ahí, del miedo de no estar para nosotros creciendo, pues es que surge la idea de esta película. Pero bueno, entonces esta locación es el rancho al que siempre vamos desde niños y era muy especial poder tener a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, pero también tener todo un equipo de filmación y estar usando ese lugar tan íntimo y tan familiar como un set para contar una historia de ficción. Ahora bien, hablaba sobre el proceso, ¿no? O sea, aquí tienes la contención, es un lugar familiar para ustedes, que esto pues lo hace todavía más íntimo en esta película, pero ¿qué te quedas de estas conversaciones que se tuvieron en familia para justamente tomar o no decisiones, para accionar o no lo que traen en cabeza? ¿Cuándo sabes que tienes que confiar o no en la palabra del otro? Cuéntanos un poquito de este proceso. Ya nos dijiste que se tenían que poner de acuerdo, que en 3 minutos o 30 segundos de escena lo discutían, pero al final, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Pues es bien complicado, o sea, yo también me acuerdo que cuando Santi y yo empezamos a preparar la película, fuimos a scoutear y encontramos un lugar, no quiero spoilear mucho la película, pero hacia el final de la película hay un lugar muy específico donde transcurre todo el final de la película. Y nosotros elegimos ese campamento como esa locación de campamento, y hablando con nuestro padre, que pues era escritor y productor también, o sea, no es un tema de que quiera complacernos con todo, también impone su opinión cuando considera que es necesario externarla como escritor o productor. Le dijimos, no, bueno, es que encontramos este espacio que nos gusta para el campamento, y dice, no, ahí no. Y yo, ¿cómo que ahí no? No, yo no me lo imaginé ahí nunca. Wow. Y yo, ¿cómo que no te lo imaginaste ahí? Ahí es donde ya elegimos. Ajá. Y dice, no, yo me lo imaginaba junto al río. Y yo, no. Entonces ahí también era como retomar conversaciones creativas, pues desde ese lugar, desde ver por lo mejor de la historia. Y claro, también él, cuando escribió la historia, él se imaginaba él mismo escribiéndola. Y la historia pasó guardada en una caja 25 años, y 25 años después, cuando se la pedimos, él dice, ay no, pero yo la quiero dirigir. Y luego releyó el guión y se dio cuenta que la persona que era él cuando la había escrito, pues ya había evolucionado, ya era otro. Entonces nos dijo, bueno, tienen razón, tiene sentido que gente joven, con ese impulso adolescente todavía más cercano, sea quien la dirija. Entonces, bueno, ahí fue cuando nosotros entramos como figura de dirección, pero pues él ya tenía la película en su cabeza desde hace muchos años, y él la había imaginado y la había escrito alrededor de las locaciones que él creía. Pero a la hora de nosotros de leerla y de reinterpretar ese texto escrito por nuestro padre, pues nos imaginamos cosas diferentes. O sea, nosotros nos remitió a otros lugares, a otros espacios, a otro todo. Y bueno, tuvimos que tener un montón de conversaciones desde el principio, desde la preproducción hasta la edición, sobre absolutamente todo. Y pues la verdad es que me parece que la confrontación y la discusión creativa son súper sanas para el proyecto. O sea, yo creo que parte de lo que me funciona a mí de trabajar con Santiago es poder tener puntos de vista distintos y no coincidir en absolutamente todo. O sea, si bien crecimos con una misma educación y forma de trabajo y valores y todo esto, pues cada uno tiene una mirada propia, y eso hace que a la hora de estar trabajando juntos, pues la película más bien se enriquezca, no que sufra o que sea un problema que nosotros estemos debatiendo cosas. Y lo mismo pasó con nuestro padre. Lo único es que mi papá y mi hermano son personas nocturnas y yo soy una persona que empiezo mi día a las 6 de la mañana y a las 10, 11 ya estoy muerta. Y de pronto despertaba al día siguiente y veía llamadas en el chat familiar de 2 de la mañana a 2:30 y yo decía, ¿cómo? ¿Qué hablaron? No pueden hablar sin mí. Entonces al día siguiente había que retomar esas discusiones que ellos habían tenido toda la madrugada.
pero nada, una dinámica muy divertida. ¿Cómo sabes cuando una idea va a funcionar? No sabes. ¿O cómo sabes cuando ya es una necedad también decir, es que quiero que el saco sea marrón? Sí, ese es yo creo que lo más difícil de este trabajo, no sabes, no hay forma de saber. ¿Hay una corazonada a lo Ayer mejor? sí, hay una intuición ciertamente, pero ayer me ponía a pensar porque estaba escribiendo otras cosas de la película justo. Y el proceso de edición es bien complicado porque pasas tantas horas frente al material que ya no sabes dónde te estás viciando y dónde sí, y dónde sí estás teniendo, dónde sí tienes que seguir tu intuición y dónde tu intuición te va a traicionar. Entonces, en realidad no sabes. O sea, si yo hoy reabriera la edición de esa película, si mi hermano y yo nos metiéramos hoy en día, yo creo que le cambiaríamos cosas, sin duda alguna. Y siempre los procesos de edición acaban más por falta de tiempo y de presupuesto que porque uno diga, ya, esto es. Era lo que te iba a preguntar. El artista muchas veces le cuesta trabajo saber cuándo terminar, ¿no? El pintor tiene que decir cuándo da la última pincelada, el músico, en un tema parecido a las películas, pues en la edición final, con este efecto final, cuándo es suficiente, y el director también, y el editor también. Si hoy abrieras de nuevo esos archivos de esta película, no vamos a decir qué, pero ¿cambiarías algo? Sí, sin duda. Sin duda. Sí. ¿Por qué sin duda? Bueno, no, a ver, por un lado no, porque es la película que tenía que ser en el momento que la hice, pero pues uno tiene muchos aprendizajes en todo el proceso, entonces pues claro que la persona que la hizo hace 2 años ya cambió, ya evolucionó, quiero pensar. Entonces ya hay cosas que veo en la película que digo, uy, esto te lo replanteas. Igual siento que si la veo en 50 años me va a pasar lo mismo, pero uno ya tiene que distanciarse y dejar la película ser. Entonces, ya no me lo cuestiono, pero sí habría cosas que cambiaría. ¿Y cómo sabes cuándo soltarlo justamente? Hablas de un tema de presupuesto, pero hablando de un tema más romántico, ¿cómo sabes decir, ya, creo pues que mira, yo creo me que está dando lo que me yo tenía creo que que nos dar? pasó eso cuando ya estábamos, porque cuando empiezas a editar vas peleando cosas de estructura, cosas más de gran escala, que cambian la emoción de la película, el arco, que cambian cosas como más visibles. Uh-huh. Ya cuando estás peleando todos los días por 5 segundos de películas, porque yo creo que ya no hay mucho más que vayas a ver ahí. Okay. Yo creo que ya cuando los cambios eran tan menores, ahí dijimos, ya estuvo. Igual nos comió el tiempo y el presupuesto, pero ya no estábamos cambiando cosas tan importantes. ¿Qué te quedas de aprendizaje para los proyectos que vas a hacer en un futuro en términos de codirigir o dirigir de manera independiente? Pues aprendí mucho sobre cómo trabajar intensamente. O sea, yo creo que en ese sentido mi hermano tiene más este drive de llevar todo a la última instancia y de explorar cada una de las posibilidades. O sea, nuestro padre siempre nos habla del rigor y a mí me encanta que nos hable del rigor y trato de ser ese nivel de rigurosa. Santiago sí lo lleva a límites, como si él no sabe corregir color y está teniendo que comunicar algo de corrección de color que no puede con las palabras, él aprende corrección de color para llevar el color a lo que él se imagina. Entonces, como que él sí es muy disciplinado y él hoy en día edita, corrige color, hace sonido, o sea, te puede hacer todo porque él aprende a hacerlo para comunicarlo. Yo trato de comunicarlo más bien con la palabra. Uh-huh. Entonces, pues aprender mucho de eso, del trabajo constante y el trabajo llevado a un nivel para tratar de alcanzar la excelencia, que no siempre pues, uno hace lo que puede, no lo que quiere. Pero sí, como esta cosa de disciplina. Y también por otro lado, eso se contrapone un poco, pero también es un aprendizaje importante de también confiar en la intuición. O sea, aprender a decir, si esta toma me gustó de primeras, aunque vea las otras 50, pues igual y esta es la que va a permanecer. Danos un ejemplo de esta intuición que te haya pasado, porque es verdad que la intuición ahí está, y existe, y la gente toma decisiones muchas veces con la intuición y no tanto con la parte racional. Pues por ejemplo, con la selección del cast, esta es una película que la llevan adolescentes. Correcto. Y es una chavita y 2 chavitos. Y el novio.
Y el novio, claro. Pero sí, el novio en algún punto abandona la historia y los otros 3 son los que la llevan hasta el final. Pero sobre todo para el rol del chavito pequeño, me acuerdo que fuimos a una fiesta y estaba el hermano menor del novio de una amiga, que tenía en ese momento 11, 12 años. Y yo lo veo y le digo, Santiago, ahí está nuestro personaje. Y me dice como, no, pero está muy chiquito. Cosas que ahí se nos quedó. Y al día siguiente le escribí a mi amiga como, oye, ¿crees que quisiera actuar? Y me dijo, pues sí, habla con Pablo. Pablo es su novio. Entonces hablé con Pablo y me dijo, pues habla con Karen. Karen es la mamá. Entonces así fuimos hablando con todos y me acuerdo que Teo fue de los primeros en llegar al casting. Y lo casteamos y había algo en él muy especial, muy difícil de traducir en palabras. Era algo en la mirada y en su toma de decisiones que nos gustó mucho. Y luego, pues sí, los productores por rigor y por... Perdón, ¿cómo que en su toma de decisiones? Pues cuando uno lee un texto, si lees un texto y dice el actor entra al cuarto, trae su cartera, se sienta, abre, saca, le dice cuánto dinero conseguiste, conseguí 300 pesos, esa es la escena que les pusimos en el casting. Pero entonces la forma en la que él se acerca a la escena y entonces él entra con la cautela con la que mira, se sienta, saca su cartera. A eso te refieres en toma de decisiones. Ajá. Ahora, antes de toma eso, de decisiones actorales. Perdón, me voy a regresar un punto atrás. Antes de eso, tú estabas en una fiesta infantil. Pues no era infantil, era de adultos, bueno, pero como el hermanito menor llegó. Él estaba menor. ¿Qué viste ahí que dijiste, vamos a castearlo? Algo hay una chispa, hay un spark que te lleva a tomar esa decisión y a tener esta conversación con tu hermano. Sí, el primer acercamiento obviamente es de verlo y ver estatura, físico, cómo se ve, en edad, todo. Y más allá de eso, la mirada y la presencia, la mera un comportamiento presencia. observable, dijiste, esto es lo que estoy buscando. Sí, llegó al casting, hizo el casting y él era muy monosilábico en el casting, o sea, como que cuando lo vimos y lo casteamos, todo se graba. Cuando haces un casting, todo queda grabado, o sea, desde la interacción con los directores hasta cómo él hace la escena. Y llegamos y Santiago y él son del mismo día, nacieron el 18 de noviembre. Santiago como, ay, que somos tocados de cumpleaños, y así, hacía sus bromas, y él como, sí. No, reservado. Súper reservado. Y cuando acabamos ese casting, le dijimos a los directores, lo tenemos. Y nos dijeron, bueno, mándenos el material. Y les mandamos el material y nos decían, ¿están seguros? O sea, como que no sabemos qué ven ahí, pero pues sugerimos seguir buscando. No porque no les gustara, sino porque tanta como una personalidad tan introvertida les preocupaba. Y era muy joven, tenía 12 años. Y el personaje que tenía que hacer era de 15. Entonces nos decían, sigan viendo. Y por rigor seguimos viendo, pero al final la primera decisión pues, fue la que se mantuvo. O sea, el actor de la película fue ese chavito hermano de nuestro amigo. Y hubo que convencer a la mamá, hubo que convencer al papá, hubo que convencerlo sobre todo a él. Porque cuando le dijimos que es actuar, él dijo, yo no lo tenía en mis planes. Y él es todavía atleta, hace salto, Garrocha o longitud. Garrocha no, pero salto de longitud me parece. Y es atleta y decía, pero ¿cómo voy a tener que interrumpir mi atletismo? Y le decíamos, pues sí. y todavía ingenuamente creía que le iba a dar tiempo de entrenar estando en la filmación. Entonces decía, bueno, ahí en mis ratos libres de entreno. ¿Cómo le explicamos que sale en casi todas las escenas de la película y que no va a tener tiempo libre? Pero sí. Y esa es la intuición. O sea, al final este chavito que vimos en una fiesta y que yo tenía la certeza absoluta de que iba a ser, pues sí, nos hizo atravesar un proceso de casting donde vimos quizás 600, 700 videos de adolescentes de la edad y al final pues regresamos a la opción 1. Perdón, y no quiero ser muy incisivo. Dijiste dos palabras muy importantes para mí. Certeza absoluta, bueno, ahí son dos, y luego confianza. Yo tenía la certeza absoluta que era este personaje, pero luego llega la confianza. Tengo la confianza de que es este personaje, pero mi entorno me puede llegar a decir, oye, no sabemos qué están viendo en este personaje. Mi recomendación como experto es que veas a mucho más personas. Lo hiciste por rigor, pero sabías que esta era la primera opción. ¿Cómo, al tú tener una certeza absoluta,
influye o puede influir la falta de confianza, que te digan busca más, por aquí no es, y que tú sigas como muy clara en tu papel, decir, no, es que sí es? Mira, por ¿Cómo, un lado... ¿Cómo mantienes esto? Es muy fácil. Creo que la primera es que es algo que he visto en casa con mi padre. Él dirigió una película también hace ya varios años, cuando yo tenía 16. Y en este proceso, cuando él casteó, él encontró muy rápido a Jennifer Lawrence. En ese momento Jennifer Lawrence no había hecho nada. Y él vio el casting de Jennifer y dijo, es ella. Y me acuerdo que le dijeron sus productores, Guillermo, tienes que ver más, no puedes irte solo por la primera opción, como sentimos que estás precipitándote porque no tienes punto de comparación, no has visto más opciones. Claro. Que hace sentido, es un comentario lógico. Hace sentido, es muy lógico, y cuando vas a tener una inversión tan fuerte en una película, pues tienes que cuestionar cada decisión, es muy natural. Y en ese momento él pues también un poco por rigor vio más, pero le decía, es ella. Y ya que vio más, ya tenía el argumento de poder decir, es ella. Y acabó siendo Jennifer Lawrence y no se equivocó. Y desde el día uno le dijo, tú vas a ser una estrella. Y su carrera ha hablado o sea, sí, la, por sí la sola. carrera, sí, ha hablado por sí sola. Ha demostrado que Jennifer Lawrence tenía esa capacidad y la sigue teniendo y la tendrá. Es una gran actriz. Y un poco ver esto de la certeza que nuestro padre siempre ha tenido, como cuando tiene una corazonada. Hay cosas en las que te la piensas, pero cuando tienes esta cosa de que es esa persona y es esa persona, pues hay que seguirlo también. Y por suerte tuvimos productores que confiaron mucho en nosotros. Todo sonaba como la fórmula para el desastre porque es una película muy compleja. Cualquier persona con más experiencia en cine te diría esto es la fórmula para el desastre, porque tenía adolescentes, animales, accidentes, película de época, película en carretera, película en el desierto, casi todo en exteriores. O sea, si un día nos llovía no teníamos plan B porque el plan de trabajo era todo en exteriores. Entonces era una película bien complicada y aparte ópera prima, Claro. con actores primerizos. Entonces todo era como confiar. Entonces yo creo que dijeron, bueno, ya estamos en esta, hay que confiar en lo que ellos dicen. Entonces nos dejaron a nosotros escoger nuestro cast como nosotros lo visualizamos. Todos nos respaldaron, nos cuestionaban para que si por algo dudábamos, pues nos lo replanteáramos, pero cuando se dan cuenta que de verdad teníamos la seguridad para avanzar con nuestras opciones, nos dejaban. ¿Cómo te sientes después de esta ópera prima? Después, o cuando va a haber un lanzamiento, tienes que ir a festivales. Bueno, fue a muchos festivales, tanto en México como a nivel internacional. ¿Cómo te sientes después de una ópera prima y qué sigue para ti en tu camino como director? Pues yo creo que seguir contando historias. También pues hay que aprender a escuchar lo que en el momento te llama. Ahorita Santiago y yo estamos trabajando con un buen amigo que se llama Fernando Farril, que conocimos de la admiración por su trabajo. Él ha hecho un montón de viajes por todos lados y está muy vinculado con la naturaleza, con fotografiar y documentar la naturaleza. Entonces empezamos este proyecto de hablar de los ecosistemas en México y queremos empezar por los mares. Entonces lo que nos está llamando ahorita es un documental sobre los mares de México. ¿Tu pasión, el mar? Sí, mi pasión. Y creo que es lo rico también de esta profesión, que es poder transicionar a temas y a diferentes intereses a través de lo audiovisual. Entonces ahorita estamos con ese proyecto más documental y también tenemos 2 series en desarrollo. Sí, yo creo que contar historias. Estas series son con tu productora Memento Mori. ¿Eso está más o menos en stand-by ahora? No, las series son más nosotros como creadores, no tanto con nuestra productora. Pero sí, estamos tratando de desarrollarlas, que desarrollar una serie no es tan rápido. En general esta carrera hay que tener paciencia, es algo de lo que más he aprendido, a desarrollar la paciencia. Porque a veces es lo que más me cuesta, como querer que todo avance y de pronto lo que hacemos siempre va contra la corriente. O sea, una película está hecha está diseñada para que no se haga, no se logre. O sea, es poder lograr coordinar tantas cosas al mismo tiempo sucediendo, que siempre hay imprevistos, siempre hay que estar más bien solucionando problemas. Y
Y tener esa paciencia para que cuando se te cae el dinero, volver a levantarlo, y si se vuelve a caer, volver a levantarlo, y si se te cae el actor, conseguir otro, y si, o sea, ir resolviendo todo eso. Entonces la paciencia es algo que he desarrollado, y pues sí, las series toman su tiempo en encontrar camino, pero pues estamos trabajando en muchas cosas. Yo creo que contar historias es lo que nos gusta, y no importa si es a través de la fotografía, el documental o de la ficción, pues es lo que nos apasiona. En estos años de vida que tienes y que te has ido descubriendo mucho desde la intuición, desde el arte, desde los libros y las historias, vamos descubriendo personalmente que tenemos muchas veces un superpoder. ¿Cuál dirías que es tu superpoder y cómo este impacta al mundo o a la gente que te rodea? De niña yo decía que mi superpoder era querer algo y que se fuera acomodando para que sucediera. O sea, es un ejemplo muy absurdo, pero es como de mis 8 años. Mi patín del diablo le faltaba una tuerca y todos mis amigos iban a ir a patinar y yo era la única que no podía ir. Estaba súper triste y salí de la escuela y caminando me encontré la tuerca que le faltaba a mi patín. Entonces como que siempre me han pasado estas cosas de confiar en que todo se va acomodando. O sea, como la película la íbamos a hacer en el 2020, ahí estaba todo perfilándose para que sucediera. Íbamos a aplicar a Eficine y luego vino todo el problema del COVID y un problema técnico con Eficine que hizo que en lugar de abrir en febrero, abriera en marzo, ya cuando todo el COVID se había desatado. Entonces no pudimos meter el proyecto en ese momento y hubo que esperar, pero en esa espera, en ese lo que parecía ser que el proyecto se cayó, llegaron los productores Kramer y Sigman a tomar el proyecto y a darle una solidez que no tenía. Entonces, como pues el superpoder un poco es confiar. Y no me parece poco, ¿eh? No, no es poco. A veces creo que gente cercana los veo muy desesperados y yo, como que Santo me dice, ¿cómo eres tan relajada? Porque él se estresa cuando lo ve estresado. Yo, ya, suéltalo. Solito se acomoda. Y me dice, solita las cosas no se acomodan. Y yo le digo, no, pero sí. O sea, entiendo el tema de trabajar duro para que sucedan, pero también llega un punto donde las cosas ya no están en nuestro control. Entonces, corresponde confiar. Y también, pues, está vinculado a la paciencia. Creo que soy un ser paciente y eso también llega a ser un superpoder a veces. Y ya, no sé. Dentro de el podcast tenemos una ¿cómo decirlo? ¿Ritual? ¿Tradición? No. Un segmento en donde cuando hacemos nuestra investigación para con los invitados, nos acercamos a gente cercana y les pedimos que nos den una pregunta que les gustaría que contestaran de manera directa. Y esta pregunta te la manda tu hermano Santiago. Okay. Y te pregunta que si pudieras regresar a un momento de tu infancia, Okay. ¿cuál sería ese momento y por qué? Qué difícil. Ay, no sé. No hay prisa. Déjame pensarlo. No tengo idea. Qué buena pregunta se aventó. Llévatela de tarea. Me la llevo de tarea. Y sí, es pues ese momento de la infancia. ¿Y por qué regresarías ahí, no? Dicho esto, mi querida Mariana, dentro de nuestras carreras, dentro de nuestra vida personal o profesional, al hacer una película, al intentar hacer una película, a ver si hay estímulos, no hay estímulos y todo lo que nos acabas de platicar, hay momentos también que vienen cargados de duda o hay momentos cargados de miedo o de creencias limitantes de lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer, pero confío, pero luego entra este síndrome y es normal, ¿no? Y yo creo que el humano o el ser humano vive con estas mochilas que muchas veces nos estorban para tomar estas decisiones de manera rápida, eficaz o inclusive espontánea por una historia que traemos o que nos vamos contando. Entonces aquí lo que hacemos en Escucha
es que intencionamos con esta flecha que te voy a pasar para que te deshagas de este miedo que tienes o a lo mejor de esta creencia que no te está permitiendo avanzar a la velocidad que tú quieres. Entonces te quiero preguntar, y si quieres apuntarlo en la flecha, hoy cuál es tu mayor miedo o cuál es tu mayor creencia limitante que ya quieres desatarte, porque si nos dices que sí, lo que haríamos es después romper esta flecha con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta. Pues a ver, mi mayor miedo no es un miedo profesional, es el miedo a la muerte, pero no propia, sino a los seres queridos. ¿Eso puede ser? Puede ser lo que tú quieras, ese es tu miedo, sí, claro. Te digo, hay miedos personales, hay miedos profesionales. Qué curioso que este sea tu miedo, porque dices que es el miedo a la muerte de un ser querido. Sí. ¿O que tú te mueras? No, que yo me muera no me da tanto miedo como que se mueran mis seres queridos. 1, 2, 3. ¿Y qué pasa después de esta parte de la muerte? ¿Por qué este miedo? ¿Es la ausencia? ¿Es la añoranza? ¿Es cómo vas a reaccionar? Pues un poco todo. Como que al día de hoy pues, hay extrañamiento y es como, pues ya, es el aceptar que nunca más va a estar en físico esa persona. O sea, se queda todo lo que dejó, pero en físico ya no lo vas a tener. Sin duda. Pero siempre me ha dado mucho miedo. Bien. O como que cuando suena el teléfono, a veces puedo no contestar, pero si no mis papás, no importa qué haga, les contesto porque siempre como hay este pánico, esta ansiedad de una mala noticia. Claro. ¿Y esto crees que viene de algún lado o más bien tú lo No has ido tengo idea. construyendo? Lo he construido y luego lo he hablado con Santiago y le pasa igual. No sé de dónde venga, yo creo que Chistoso. también es algo heredado, quién sabe. Pues sería una buena historia que contar Sí. para luego hacerlo película. Querida, gracias por darte el tiempo, gracias por darte el espacio. Sé que no eres la más fan de este tipo de entrevistas por el tema de la cámara, y el que tú estés aquí tiene mucho valor, porque no solamente tiene un valor documental de tu historia, de quién eres, para que la gente sepa un poco cuál ha sido tu evolución, tanto personal como profesional, sino que tiene un valor de pues justo, ¿no? Sentarte ante la incomodidad, haciendo entre ambas partes lo más cómodo posible, y decirte que he aprendido muchísimo con tu historia. Creo que eres una persona sensible, sencilla, y que tiene una estructura de valores muy parecida a la mía, que tiene que ver con la familia y con la importancia de verse en el otro. Entonces, agradecerte. Esto es tu espacio. Estas son tus cámaras para cuando quieras, y feliz de tenerte por aquí. Gracias a ti y de verdad que felicidades a ti y a tu equipo por el trabajo de investigación, porque yo creo que nunca nadie en ninguna entrevista me había preguntado cosas tan personales y tan como de mi infancia que me doy cuenta que me marcaron. Pues qué bonito, esa es la idea, que te sientas cómoda. Y nada, muchísimas gracias por todo, Mariana, y estamos en contacto, cualquier cosa. Y no se pierdan la película, está Netflix. en Netflix. Sí. Ajá. Es bonita, es espectacular y es pues, algo muy honesto, ¿no? Y eso habla de ti, de tu familia, de Santiago y de tu madre. Gracias. Gracias a ti.